Álvaro Uribe tiene un sueño, Santiago Ángel. Y es ver a Paloma Valencia presidenta de Colombia. 8-6. Senadora Paloma Valencia, buenos días. Doctor Juan, un saludo cariñoso para usted, el equipo de la FM y por supuesto todos los oyentes. Pues fue muy contundente, muy claro, muy categórico Álvaro Uribe ayer, antier. Lo había dicho en todas las reuniones del Centro Democrático con usted, según nos cuentan, pero es una notificación para todo el país. Tiene mucho aprecio por muchos candidatos. Él tiene buenas relaciones con muchos candidatos. De hecho, él ha sido artífice de diálogos con distintos candidatos, pero Álvaro Uribe tiene una candidata que se llama Paloma Valencia y sueña con verla en la presidencia de la República. Así entendemos eso con el mensaje que él mandó ayer. ¿Usted cómo lo recibe? Pues muy feliz, doctor Juan, porque yo vengo acompañando al presidente Uribe, pues prácticamente toda mi vida adulta, desde que él llegó a la presidencia. Yo me estaba graduando de la universidad y lo hice a través de los medios de comunicación, de las columnas, de los debates en los diferentes programas de opinión y posteriormente, pues este es mi tercer periodo como congresista del Centro Democrático al lado de él en todas las batallas, en los tiempos buenos, cuando el uribismo todo el mundo lo quiere, en los tiempos malos, cuando nos quedamos solos, y he aprendido del mejor. Yo creo que para mí es el mayor honor de mi vida ser la candidata de mi partido. Y digo de mi partido porque es el partido que creamos recogiendo firmas, que arrancó, usted recordará, cuando decían que a Uribe no le quedaban sino 3 gatos y que Uribe no iba a poder reconstruir su fuerza política. Y no solamente la reconstruimos, elegimos un presidente de la República, hemos sido varias veces la bancada mayoritaria en el Congreso y bueno, estamos en esta tarea de reconstruir el partido, de sacar adelante a Colombia y de defenderla de este mal gobierno, doctor Juan, que nos tiene con el sistema de salud. Ahorita estaba oyendo la ciudadanía hablando de lo que está pasando. Este es un gobierno que le gustan más las ideas que la ciudadanía. No le duele el sufrimiento de la gente, sino las ideas. Quiere un sistema estatal, entonces acabó con el sistema de salud. Quiere un sistema estatal y acabó con el gas y la gente en los pueblos de Colombia está teniendo que cocinar con leña porque no le alcanza para comprar la pipeta de gas que se ha encarecido muchísimo. Nos tiene el país quebrado y lo más terrible, nos tiene en manos de la delincuencia, en manos del AMPA, con la famosa paz total. Habla mucho de la paz, pero no ve el sufrimiento de los colombianos porque lo único que le interesa es darle concesiones a los violentos. Yo sí creo que todas esas cosas que son producto de estar mal gobernados se pueden arreglar en Colombia para que podamos empezar a soñar en la Colombia que nos merecemos. Doctora Paloma, si uno quisiera embarcarse en una aventura filosófico, histórico, literaria para escribir el Tratado sobre la Ingratitud Humana, el caso de Álvaro Uribe es impresionante. Toda la gente que se le acercaba cuando lo veía poderoso, todos los que lo abandonaron cuando vieron que el poder había pasado a un rival de él, todos los que le vuelven a sonreír cuando siente que tiene influencia política, todos los que se le vuelven a ir cuando desde el gobierno les ofrecen, como ha ocurrido en el pasado, les ofrecen cargos o contratos o plata y luego ven que ese gobierno, la cabeza de ese gobierno cae en desgracia y le vuelven a sonreír a Álvaro Uribe. Usted que ha permanecido a lo largo de todos los años, como dicen, en las buenas y en las malas, en los días de sol y en los días de lluvia, al lado de Álvaro Uribe, ¿cómo siente esta campaña desde el Centro Democrático? ¿Cómo le va a ir al Centro Democrático en el Congreso, por ejemplo? Pues doctor Juan, vea, yo creo que yo le hago siempre el chiste al presidente Uribe que estamos los uribistas de siempre y los que están cuando estamos populares o tenemos poder. Eh, a dar y a chiquitarse el grupo de amigos varias veces. Y yo creo que hoy estamos en un muy buen momento del partido. Primero porque este ha sido el partido que ha hecho la oposición. Es que, doctor Juan, yo quiero contarle que en Colombia dicen, es que Colombia no se volvió Venezuela, como decían los uribistas, pero no fue porque Petro no quisiera.
Petro ha atacado la institucionalidad colombiana. Lo que pasa es que hemos logrado pararlo con ayuda de un Congreso que entendió los desafíos, con ayuda de unas instituciones, especialmente las Cortes, que han sido, ahí hay unos héroes que han dado unas batallas por este país muy grande. Pero yo le quiero contar, este es el partido que le tumbó el Ministerio de la Igualdad con mi demanda. Yo le tumbé ese Ministerio de la Igualdad que se gastaba más de 1 billón de pesos en burocracia. Hace pocos días denunciaba que además el sistema del ministerio es que tienen un fondo de derecho privado, doctor Juan, donde han metido plata, tienen habilitados 2,4 billones de pesos que los van a ejecutar en elecciones, porque no tiene ley de garantías, porque no necesita ley 80 y se puede contratar a dedo. Todo eso se lo tumbamos nosotros, e infortunadamente quedó medio vivo porque así lo dictaminó la Corte. Le hemos tenido que parar los nombramientos de embajadores sin el lleno de los requisitos. Hemos tenido que, ahí estuve, demandando la elección de Múnera, el rector impuesto en la Nacional, cogiendo la Nacional de fortín político cuando la universidad debiera ser sagrada para la educación y los estudiantes. Nos ha tocado estar encima de las facultades extraordinarias de La Guajira, con las que se estaban robando la plata del agua de los guajiros. También se las tumbé. Como le hemos tumbado tantas cosas, esperamos tumbarle ahora el decreto de emergencia económica con unos impuestos absolutamente ilegales, porque aquí no hay una emergencia económica. Esto era absolutamente previsible, porque él se puede apretar el cinturón en vez de seguir gastando. Como ha gastado en burocracia este gobierno, hemos estado ante la Corte Constitucional con el desacato frente a la decisión de subir la UPC, lo que hay que pagar por la salud y los presupuestos máximos. Ahí tenemos demandada la reforma pensional. Y entonces dice Petro que es que yo no quiero que le den subsidio al adulto mayor. Por favor, el subsidio al adulto mayor lo creó el presidente Uribe en la ley 100. Lo creció él en su gobierno, había 60.000 ancianos, él lo llevó a 900.000, el presidente Duque lo llevó a 1.700.000, y el presidente Petro lo ha reducido en 23.000. Lo que pasa es que él quiere echarle mano al ahorro pensional de los colombianos y gastárselo. ¿Y quién va a pagar las pensiones de la gente que ahorró? Y dicen, no, los jóvenes es lo que no hay, si es que los niños no están naciendo en este país. Ahí hemos estado en la batalla y yo sí creo que los colombianos saben muy bien quiénes hemos estado haciéndole oposición a Petro, porque hoy todo el mundo habla muy duro contra Petro, pero yo creo que la cuenta que tienen que hacer los colombianos es qué habría pasado si el Centro Democrático, si Paloma no hubieran estado haciéndole la oposición a Petro. Pues habían sacado todo y habían llevado a este país no muy cerquita a lo de Venezuela. Y aquí permítame esta advertencia, doctor Juan. Yo creo que los colombianos tenemos que darnos cuenta. La institucionalidad colombiana, la oposición colombiana ha hecho la tarea como tenía que hacerla y por eso le hundimos. Ahí acuérdese, la consulta que quería hacer popular para poder cerrar el Congreso de la República diciendo que cuando no le aprobaran nada, él podía pasar por encima del Congreso. Y ahí hemos estado defendiendo la institucionalidad con las cortes, con los medios de comunicación, pero los colombianos tienen que tener los ojos bien abiertos. Un segundo gobierno de ínfulas autoritarias termina por derruir la democracia. Eso fue lo que pasó en Venezuela. Eso no es que un día llegan unos tanques y hay un golpe de Estado, no. Eso es el proceso lento de la degradación institucional. Imagínese Petro con mayorías en el Banco de la República, imagínese Petro con mayorías en la Corte Constitucional, imagínese Petro con una segunda ronda de fiscalía persiguiendo a quienes no le gusta. Eso fue lo que pasó en Venezuela y por eso es tan peligroso el heredero de Petro, Iván Cepeda. 8 de la mañana, 15 minutos. Candidata Paloma Valencia, le pregunto por Abelardo de la Espriella. ¿Cómo es la relación del Centro Democrático con Abelardo de la Espriella? ¿Cómo es su relación con Abelardo de la Espriella? ¿Cómo ocurrirían las cosas si usted gana la consulta de la gran consulta que se está planteando? ¿Cómo sería el relacionamiento con Abelardo de la Espriella? Pues doctor Juan, yo creo que aquí cada uno tiene su candidatura. Usted sabe que las relaciones del Centro Democrático con el doctor de la Espriella son muy buenas. Aquí hay una unidad de propósito, que es impedir que Colombia vaya a caer en un segundo gobierno autoritario, porque como lo decían, las instituciones
no están diseñadas para el autoritarismo. Cuando usted se pone a pensar cómo Petro ha manejado las relaciones internacionales, no con sentido de país, ni de patria, ni de nación, sino lo que a él le gusta, de acuerdo a lo que a él le interesa y a quien le cae bien, pues imagínense lo que eso sería continuado en el tiempo. El presidente Petro ahora se asustó con el presidente Trump y entonces ahora sí lo llama y ahora sí decide hacer política antidrogas, pero íbamos por un camino bien distinto antes de que recogieran a Maduro. Y yo creo que eso es importante mencionarlo. Mi relación con el doctor de la Espriella es muy cordial y lo que esperamos que pase es pues que cada candidatura se fortalezca y el que gane en la primera vuelta pues contará seguramente con el apoyo del otro, porque como digo, aquí hay una unidad de propósito y un conocimiento común de que este país no puede seguir por una senda de elegir gobiernos que puedan destruir la democracia de los colombianos. Colombia tiene mucho por venir, pero claro, está pasando al lado de un abismo. Candidata, usted mencionaba la denuncia que hizo sobre el Ministerio de la Igualdad, que es muy importante porque estamos hablando de miles de contratistas que han empezado a ser vinculados en esa entidad en medio de la campaña y que lo van a seguir haciendo hasta mayo de 2026. ¿Cuál es el detalle de esa denuncia? ¿Qué es lo que le preocupa? Pues imagínense que ellos crearon un fondo de derecho privado. Eso se me olvidó demandarlo, no lo vimos tan grave en su momento cuando demandamos también el plan de desarrollo, donde les hemos tumbado varias cosas, como los de la paz total y la expropiación express, que también la demandé y la logramos tumbar. Pero se nos fue eso, no lo vimos tan grave. Era un fondo de naturaleza privada. Y uno pensaba, pues Colombia tiene algunos fondos de esos, pero cuando usted se empieza a dar cuenta que le han pasado en habilitaciones 2,4 billones de pesos, que nada se publica en el SECOP, que todo lo que pasa allá es totalmente oscuro, que contratan a dedo, que acaban de contratar 3.300 personas, que acaban de firmar un contrato por más de 40.000 millones de pesos para hacer eventos, que no se sabe qué eventos ni para quién, pues uno ya se da cuenta que esto viene con un propósito electoral. Cuando usted tiene 2,4 billones de pesos para gastárselos en derecho privado, sin ley de garantías, violando, en mi opinión, los principios de la ley de garantías, y es que el gobierno no gaste plata durante elecciones, pues usted empieza a entender que aquí hay una cosa muy oscura y muy complicada para el proceso electoral, al que usted le tiene que sumar la paz total, porque es que cuando uno habla del proceso electoral colombiano y le ve la plata que Petro tiene en fondos privados para gastarse en elecciones, y a eso le suma la amistad de el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, con los grupos ilegales, pues uno empieza a preocuparse. Es que permítame, recapitulemos esto. Resulta que Maduro cae. Hoy estábamos precisamente publicando algunos apartes del indictment, de la acusación que hace los Estados Unidos, mostrando no la amistad de Maduro, sino el negocio, la manera como Maduro actuaba con las FARC, comprometido con el terrorismo, el narcotráfico y todas las cosas pues terribles que pasan a su lado. Acuérdese que el senador Iván Cepeda fue el que empezó con la teoría del entrampamiento, defendiendo a Iván Márquez e Iván Santrich, que habían firmado los acuerdos de las FARC y que seguían delinquiendo, vendiendo droga. Lo que pasa es que se la estaban vendiendo a la DEA. Entonces viene la discusión sobre si debiéramos extraditarlos. Ahí estuvimos diciendo que había que extraditarlos ya. Y entonces el senador Cepeda le dijo al país que de ninguna manera, que era una trampa contra la paz, que esto era una gente muy buena y muy comprometida con la paz. Lo sacaron de la cárcel, se volaron, crearon la segunda Marquetalia, protegida por Maduro, y hoy nos dicen que la segunda Marquetalia mató a Miguel Uribe. Entonces, esto es bien importante, porque la violencia que estamos viviendo y la violencia que se va a vivir en estas elecciones pues tiene una responsabilidad política muy clara, que es el senador Iván Cepeda, que fue el que ayudó a que liberaran
a Iván Márquez y Iván Santrich, que fundaron la segunda Marquetalia. Y luego viene toda la complacencia con el régimen de Maduro. Es que el senador Iván Cepeda, ya no lo encontré, pero sacó un comunicado defendiendo el régimen y hablando de la soberanía de Venezuela y del abuso contra Venezuela, defendiendo el régimen de Maduro. Yo creo que estas son cosas que el país no puede dejar pasar de lado, porque aquí estamos hablando del porvenir de Colombia. 8 de la mañana, 21 minutos. Gracias, senadora Paloma Valencia, por haber estado con nosotros. Gracias por contestar nuestras preguntas. Pregunta final. ¿Es optimista frente al cambio de tono de Gustavo Petro en relación con Donald Trump para que mejoren las relaciones con Estados Unidos? Ay, doctor Juan, esta mañana me pregunté cuánto le durará a Petro el cambio de tono. Yo sí me alegro mucho que el presidente Petro se haya asustado y haya recapacitado, porque esa falta de respeto permanente con el líder de uno de los países más importantes del mundo, pero además que ha sido un aliado muy importante de Colombia. Colombia había terminado siendo tomada por los grupos narcoterroristas si no fuera por el Plan Colombia. Yo creo que esa es una realidad fáctica de este país. Entre el Plan Colombia y el presidente Uribe se logró recuperar a Colombia, que estuvo al borde de caer en manos de toda esa criminalidad. Ahí hay que abonarle al presidente Pastrana ese esfuerzo. El presidente Petro, en ese discurso de ayer que es verdaderamente lamentable, sale a decir que más o menos es culpa nuestra que Trump lo estuviera o lo tuviera entre ojos. Él ha hecho todo lo posible por irrespetarlo desde que era candidato. Doctor Juan, yo decía, pero ¿cómo el presidente de Colombia va a estar hablando de las elecciones en Estados Unidos? Luego, faltándole al respeto, va a Estados Unidos a decir que desobedezcan al presidente electo de los Estados Unidos. Y sigue, y sigue, y sigue. Y ahora sí está saliendo a hablar de la política antidrogas. Yo me pongo muy contenta, porque es que cuando él ganó, él nos dijo que la política antidrogas era un fracaso, que Colombia no tenía que hacer política antidrogas y que él iba a hacer simplemente decomiso. Y entonces acabó con la erradicación, que cayó 70%. Acá, pues no insistió en la fumigación, que la acabaron con los acuerdos de La Habana, pero dejó de destruir laboratorios, dejó de incautar la marihuana, dejó de perseguir la plata, nunca más hubo extinción de dominio, y se dedicó a la incautación. Y entonces él celebraba las toneladas de cocaína incautada, sin darse cuenta el crecimiento exponencial que tuvimos. Es que ya quiero dar esta cifra a los colombianos, que es impresionante. En la época de Pablo Escobar producíamos entre 200 y 300 toneladas métricas de cocaína. En este gobierno estamos produciendo 2.600 toneladas métricas de cocaína. Entonces él dice que incautó, pero incautaba tan poquito frente a lo que había, que son las incautaciones más bajas de toda la década. Entonces el presidente Petro, pues le va a tocar ponerse las pilas con el tema del narcotráfico. Lo que pasa es que eso le daña los famosos acuerdos con los grupos ilegales, porque aquí hay que decirlo claramente, la paz total de Gustavo Petro ha sido una paz a favor del narcotráfico. Por eso este país llevó a 300.000 hectáreas de cocaína. Por eso este país hoy tiene 40.000 secuestros, 40.000 asesinatos en este gobierno, una cifra que no veíamos hace mucho tiempo. 80% más de atentados terroristas en el gobierno Petro. 100% más de secuestros y la extorsión que no para. Entonces el presidente Petro aquí tiene que hacer una reflexión. Su idea de no hacer política antidroga para complacer a los violentos es un fracaso, y su complacencia con los violentos no ha hecho sino causarle sufrimiento al pueblo colombiano. Yo sí me alegro de que el presidente Trump lo haya puesto en cintura y que ahora le toque salir a combatir a los violentos y a combatir la droga. 8 de la mañana, 25 minutos. Escuchan ustedes a la candidata presidencial Paloma Valencia, 8:25. Gracias, senadora. Feliz día. Aquí Feliz día. veo en los distintos chats